Ya, a ver, mira, vamos a ver lo que se llaman las funciones trigonométricas. Estas funciones trigonométricas funcionan principalmente en el triángulo rectángulo. Entonces aquí vamos a dibujar un triángulo rectángulo. Entonces aquí tenemos A, B, C. Este es vértice lado A, vértice B, lado B y vértice C, lado C. Entonces esto funciona en relación a un ángulo alfa. Entonces alfa es nuestro ángulo de referencia. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, ¿qué significa? Que como este es un triángulo rectángulo, ¿cierto? Por lo tanto, aquí se va a cumplir el teorema de Pitágoras. Ya, y este teorema de Pitágoras, entonces, establece lo siguiente. A, aquí le vamos a llamar cateto opuesto. B, le vamos a llamar el cateto adyacente. Y C, le vamos a llamar la hipotenusa. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, como este es un triángulo rectángulo, aquí se va a cumplir el teorema de Pitágoras. ¿Ya? Este teorema de Pitágoras. ¿Y qué es lo que establece el teorema de Pitágoras? Establece de que c cuadrado es igual a cuadrado más b cuadrado. ¿Ya? Y por lo tanto, si yo extraigo raíz, entonces voy a tener que c es igual a más menos la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado. Pero como estos son elementos positivos de un triángulo rectángulo, el a, el b y el c, entonces c es mayor o igual a 0. Entonces, ¿qué estaría implicando? De que c es igual a cuadrado más b cuadrado, la raíz. Y ahí yo tengo mi valor de c. ¿Ya? Ahí. Entonces, las funciones trigonométricas, ¿cierto?, van a regir en el triángulo rectángulo. Por lo tanto, en relación al triángulo que tenemos acá, nosotros podemos definir ¿qué cosa? Las funciones trigonométricas. Entonces aquí vamos a tener lo siguiente. El seno de alfa es cateto opuesto, este que está acá, cateto opuesto, partido por la hipotenusa, que es C. Coseno de alfa es cateto adyacente, B, partido por C. Y la tangente de alfa es cateto opuesto partido por cateto adyacente. Entonces ahí tenemos las tres funciones trigonométricas principales: seno, coseno y tangente. Y acá tengo lo que se llaman las funciones, la recíproca de esta, seno, coseno, tangente, vendría la cosecante, secante y cotangente. Ya, entonces aquí, ¿qué me va a quedar? Si el seno es a partido por c, la cosecante es el recíproco, o sea, sería c partido por a. Este b partido por c, este c partido por b, y la tangente a partido por b, acá sería b partido por a. ¿Ya? Por lo tanto, y alfa, ¿cierto?, es nuestro ángulo de referencia. Por lo tanto, fíjense lo siguiente. Si yo quiero encontrar, ¿cuánto digo? Aquí vamos a aprovechar de ver una identidad, mire. Identidad trigonométrica. Hay una identidad muy importante, ¿cierto?, que dice que seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa, esto es 1. ¿Ya?
Entonces, por lo tanto, y esto es fácil de mostrarlo, porque por ejemplo, si yo desarrollo seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa, el seno es a partido por c y esto está al cuadrado. El coseno sería b partido por c y esto está al cuadrado. Sería a cuadrado c cuadrado más b cuadrado c cuadrado. Entonces, ¿qué nos va a quedar? A cuadrado más b cuadrado, pero como tengo c cuadrado en el denominador, entonces acá sería a cuadrado más b cuadrado. Pero a cuadrado más b cuadrado más b cuadrado es c cuadrado. Y c cuadrado por c cuadrado, 1. Por lo tanto, ¿qué podríamos decir? Por lo tanto, de que seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa es 1. Y ahí yo tengo mi primera identidad trigonométrica. ¿Ya? Entonces, fíjense lo siguiente. ¿Qué vamos a hacer? Le vamos a poner esta hojita 1. Entonces, vamos a aplicar este mismo concepto a encontrar las funciones trigonométricas aquí a este triángulo. Entonces, por ejemplo, yo tengo, consideremos el triángulo pitagórico. El triángulo pitagórico, ¿cierto? Nuestro triángulo rectángulo, entonces tengo A, B, C, aquí tengo A, B, B minúscula, C mayúscula, C minúscula y alfa. Entonces el triángulo pitagórico, esto vale 3, esto vale 4 y C vale 5. Entonces, ¿cuánto sería seno de alfa? Seno de alfa, dijimos aquí, en la hoja anterior, el seno de alfa es cateto opuesto a partido por la hipotenusa. Cateto opuesto partido por la hipotenusa. Entonces sería acá 3 partido por 5. Coseno de alfa, el coseno sería b que sería el cateto adyacente, partido por la hipotenusa. Entonces sería 4 partido por 5. Y la tangente de alfa, la tangente de alfa, ¿qué es lo que es? La tangente es a cateto opuesto partido por cateto adyacente. Entonces serían cateto opuesto partido por cateto adyacente, 3/4. Seno, coseno, tangente. Ahora, aquí podríamos sacar seno, coseno, tangente, cosecante, secante y la cotangente. El recíproco de esto de 3/5 serían 5/3, 4/5, 5/4 y 3/4, 4/3. ¿Ya? Entonces, ¿qué podríamos hacer? Entonces, ahí están los valores. Si uno dice seno cuadrado más coseno cuadrado, esto siempre va a ser igual a 1. Entonces, mire, seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa, este debería ser 1 por la identidad que vimos aquí. ¿Ya? Entonces me va a quedar seno 3/5 al cuadrado, coseno 4/5 al cuadrado, 3 al cuadrado 9, 5 al cuadrado 25, 4 al cuadrado 16, 5 al cuadrado 25, 9 más 16, 25 partido por 25 igual 1. Ahí estamos listos, probar la identidad. Entonces, y ahora viene la pregunta. ¿Cuánto vale el ángulo alfa? ¿Cuántos grados? Ya, entonces, para responder eso que está acá, entonces tenemos lo siguiente. Yo digo, si seno de alfa es igual a 3/5, entonces mi ángulo alfa, ¿cierto? El seno del ángulo,
es 3/5, entonces el ángulo lo puedo encontrar como seno a la menos 1 de 3/5. Entonces me voy a la calculadora. Aquí tengo mi calculadora, ¿cierto? Lo aprendemos. Entonces sería shift seno, y ahí aparece el menos 1. Y acá coloco 3 dividido por 5. Ya, y me sale el angulito 36,86 grados. Eso vale el angulito. Ahí. Si no me gusta el seno, podemos aplicar coseno. Si coseno de alfa 4/5, entonces mi ángulo alfa, ¿cuánto sería? Entonces me voy para acá, 4/5 dijimos. Entonces coloco de nuevo shift coseno, y aparece ahí el menos 1. Ahí. Entonces coloco 4 dividido en 5 y me quedan 36,86. Entonces acá coloco 36,86 grados. Lo mismo. Y puedo usar lo mismo, la tangente. Si la tangente de alfa es igual a 3/4, entonces mi ángulo alfa sería tangente a la menos 1, ¿ya? De 3/4. Entonces, y aquí me voy de nuevamente. Shift tangente 3/4 a 36,86 grados. Obvio, los tres tienen que dar iguales. ¿Ya? Entonces, fíjese lo siguiente. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? ¿Cómo podemos aplicar esto que hemos visto acá? Por ejemplo, supongamos que tenemos lo siguiente. Ya, ejemplo. Ya, por ejemplo, supongamos que aquí tenemos un edificio. ¿Ya? Un edificio. Y acá tenemos un ratoncito. Y acá arriba tenemos un gato. Aquí. Ahí. Entonces aquí tengo un angulito alfa. Supongamos que mira de aquí, mira para arriba con un ángulo de 60 grados. ¿Ya? Y la distancia que hay de aquí a los pies son 42 metros. Entonces, ¿cuál es la altura del edificio? ¿Cuál es la altura del edificio? Ya, entonces veamos lo siguiente. Entonces aquí le voy a llamar H. ¿Ya? A la altura. Esa, H. Entonces busco una función matemática que me relacione la altura con 42. Entonces este es el cateto opuesto y este era el cateto adyacente, que me relacione el cateto opuesto y el cateto adyacente, este y este. Entonces aquí me voy a mi definición. Entonces, que me relacione el cateto opuesto y el cateto adyacente. O sea, sería aquí A y este, y B, A y B. Entonces, dentro de las definiciones, ¿dónde aparece el A y el B? No, este AC, BC, AB. Ah, aquí está, AB, A y B. Aquí tengo H y 42. Ah, entonces eso es la tangente. Entonces yo digo, tangente de 60 grados es igual a cateto opuesto partido por 42. ¿Ya? Entonces, si yo despejo, 1 por H es igual a 42 por tangente de 60.
Ya 1 por h, y aquí me voy entonces a encontrar los valores. Tengo 42 por tangente, 42 por tangente tan de 60. 72,74 metros. 72,74 metros. Eso vale la altura. Ahí. Esa. Entonces, si yo quiero saber cuánto vale ahora esto que está acá, cuánto vale esta distancia, x, o sea, x sería la distancia que hay entre el ratoncito y el gato, por ejemplo. Entonces, esta distancia que está acá, yo puedo hacer lo siguiente. ¿Qué función trigonométrica me involucra? No sé, puede ser como encontré aquí h y la hipotenusa, o sea, cateto opuesto y la hipotenusa. Entonces me voy acá, cateto opuesto y la hipotenusa. Entonces digo, o sea, sería esto en el triángulo, cateto opuesto, y la hipotenusa sería A y C. Entonces busco aquí, pues, ¿dónde está A y C? A y C, BC, no, AB, no, AC, este, A y C, A y C, entonces es la función seno. Entonces busco la que me sirve, entonces acá sería seno de 60 grados, cateto opuesto, que dijimos que eran 72,74, partido por la hipotenusa, X. Entonces me va a quedar, despejando acá, me quedaría X por seno de 60, X por seno de 60 serían 72,74. Entonces X serían 72,74 partido por seno de 60. Ya. Entonces nos va a quedar acá 72,74 dividido por seno de 60. 83,99 metros. ¿Ya? Ahí. Entonces, aproximadamente 84 metros. Ahí está. 84 metros. Yo fíjense que usé trigonometría, ¿ya? Para encontrar eso que está ahí. Trigonometría. Entonces, fíjese lo siguiente. Si yo hago esto que está acá, verifico el valor que encontré, entonces puedo usar el teorema de Pitágoras. Entonces, X, el teorema de Pitágoras, la hipotenusa, C. Entonces, la hipotenusa X sería igual para comprobación. X sería la raíz cuadrada, aquí está, la hipotenusa, raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado, entonces sería la raíz cuadrada de esto y esto, entonces sería 42 al cuadrado más 72,74 al cuadrado. Fíjense que lo estoy usando sin usar trigonometría. Entonces tendría aquí 42 al cuadrado, 42 al cuadrado más 72,74 a 72,74 al cuadrado, eso, y saco la raíz cuadrada, 83,99 metros. Y justamente el mismo valor que teníamos ahí. Justamente el mismo valor. ¿Ya? Entonces, de esa manera vamos trabajando con las funciones trigonométricas.
¿ya? Me sirven para resolver problemas de distancia, calcular ángulos y todas esas cosas, ¿ya? Entonces, ahora, estas funciones que están acá, ¿cierto? Yo puedo tener el gráfico de estas funciones. Entonces, aquí tengo gráfico de las funciones trigonométricas. Entonces, aquí, estos que están acá, entonces aquí tengo 1 y menos 1. Entonces, esta función seno, ¿cierto? Parte de aquí, sube, baja, aquí sube, de aquí sube, baja y llega aquí. De aquí a aquí, ¿cierto? Es lo que se llama el período, porque después empieza, sube, baja y vuelve otra vez acá. Sube, baja y vuelve otra vez acá. Entonces, de aquí para acá, ahí es lo mismo que hay de aquí para acá, de aquí para acá. Entonces, esto que está acá es el periodo. 2pi. ¿Y esto qué significa el periodo? El periodo significa que cada 2pi se repite la gráfica. Entonces, implica que esta función seno va a oscilar entre el 1 y el menos 1. Por lo tanto, yo digo acá que seno de x va a variar entre menos 1 y 1. Y esto es lo mismo que yo diga que en valor absoluto seno de x es menor o igual a 1. Ahí oscila. Nunca va a tomar ese valor. Claro, porque si nosotros usábamos el triángulo aquí, esto era A, B, C, A, B, C, el seno de alfa era cateto opuesto partido por la hipotenusa, pero la hipotenusa C es mayor que A. Entonces esto que está acá, ¿cierto? Va a ser menor que 1, ¿ya? Y ese para este tipo de ángulo, por ejemplo. ¿Ve? Ahí se va a cumplir eso que está ahí. Y lo mismo pasa con la función coseno. Para la función coseno de x, 1 y menos 1. Entonces aquí tengo nuevamente. Y aquí en vez de este es 0 grados. O sea, 0 grados en radianes y esto es 2pi. Son en radianes. Entonces, ¿qué pasa? Acá, cuando vale coseno de 0, eso es 1. Entonces, yo, ¿qué es lo que hago? Me cambio, mire. Entonces, aquí tengo que cambiar el modo de la calculadora. Aquí tendría el modo, entonces ahí tengo que poner, va cambiando y ahí aparece rad. Entonces aprieto 2. Y ahí queda en radianes. Entonces coloco, por ejemplo, seno de 0 en radianes es 0. Entonces es el que estoy acá. Ahí. Y en el cambio, y en coseno, tengo coseno de 0 en radianes 1. Entonces coseno de 0, 1. Aquí. Y de 2pi, coseno de 2pi, coseno de 2pi, acá está, 2pi, 1. Entonces cuando vale 2pi, aquí, vale 1. Entonces esta función es así. Baja, sube, y cuando llega a 2pi acá. Entonces aquí tengo el periodo. Es lo mismo, 2pi. Después lo mismo se vuelve a repetir para acá. Baja, sube y llega ahí. Baja, sube y se va repitiendo para allá. Lo mismo para acá. ¿Ya? Lo mismo para acá. Entonces, este es el periodo de la función, 2pi. Entonces, por lo tanto, yo puedo tener lo siguiente.
Y lo mismo, coseno de x varía entre menos 1 y 1. Esa es una función que está acotada. Y esto que está acá es lo mismo que yo diga coseno de x menor o igual a 1 en valor absoluto. ¿Ya? Ahí le sirve para ver las cosas, porque, por ejemplo, cuando yo calculo seno de 30 grados, entonces, ahí, eso están en grados. Ahí. Ya, esos son grados. Entonces me voy, porque aquí está en radianes. ¿Ve? Ahí sale radianes. Ahí sale radianes. Entonces tengo que llevarme a grado. Entonces mode. Ahí está, 1. En D grado. Entonces coloco seno de 30, 0,5, un medio. Y si yo lo calculo 30 grados en radianes, esto es pi sexto. Entonces me cambio de modo. Ahí está, rad en 2. Entonces sería seno de pi sexto, paréntesis, shift pi, acá, shift pi, aquí, pi dividido en 6, 0,5. O sea, esto está en radianes. ¿Qué es lo que está en radianes? El ángulo. Ahí, ¿ya? Entonces, por lo tanto, fíjense, cuando yo quiero graficar, todo esto lo grafico en radianes. Así se grafican en radianes. Eso y la tangente, todo. Y los ángulos los puedo calcular en grados o en radianes. Y tengo que cambiar el modo de la calculadora. Por lo tanto, ¿cuál es la conversión de pasar de grados a radianes? Esto, 2 pi radianes es igual a 360 grados. Si yo divido por 2 pi se me van, divido por 2 pi, se van esto, un radian es igual a 180, simplifico, partido por pi. Esa es la equivalencia. Un radian es 180 grados partido por pi. Y al revés, si yo divido 2 pi radianes, lo divido por 360, ¿ya? Lo divido por 360, ahí me va a quedar 2 pi radianes partido por 360 igual 360 partido por 360, esto es 1. Entonces sería, aquí se me va, me quedaría pi partido por 180 es igual a 1 grado. Y como yo quería 30 grados, multiplico por 30. 30 por pi partido por 180, 30 por 1, 30 grados. Simplifico por 30, 1, y acá me quedan 6, entonces me quedó pi sexto igual 30 grados. Y ahí estamos, 30 grados es lo mismo que decir pi sexto. Pi sexto. 30 grados igual a pi sexto. Lo que tenemos ahí. ¿Ya? ¿Ya? Así que revíselo y me hace su comentario.